Saludos a todos. Vamos a comenzar un nuevo tema. En este caso, vamos a ver cómo es la célula, cuáles son sus componentes y cuál es la función de cada uno de esos componentes. Eh, Vamos a la siguiente diapositiva. La célula eucariótica posee membranas internas organizadas como organelos, llamado sistema endomembranoso. Entonces, vamos a tener algunas estructuras celulares que están formadas básicamente por una membrana. Esas membranas van a tener composiciones diferentes y la composición diferente va a venir en base a dos componentes principales, a dos biomoléculas principales. Por un lado, las proteínas van a ser distintas y por otro lado, los azúcares que están unidas a las proteínas o a los lípidos también pueden ser diferentes. Eso determina que la función de esos organelos sea diferente. Estos organelos tienen en común que todos están formados por la bicapa de fosfolípidos. Entonces, los fosfolípidos van a ser comunes a todos los organelos. Y por esta razón, algunos organelos pueden fusionarse con otros total o parcialmente. Las estructuras que no poseen organelos, como los centríolos, el citoesqueleto, o mejor dicho, las estructuras que no poseen membranas, disculpen, como los centríolos, el citoesqueleto, los ribosomas y la pared celular, obviamente no son llamados organelos, son llamados estructuras celulares. Pero el concepto de estructura celular abarca tanto a los organelos como a aquellos que no lo son. Sin embargo, las otras estructuras celulares también tienen funciones muy importantes. Vamos a hacer lo que es una distinción entre los dos tipos principales de células eucarióticas. Por un lado, vamos a ver a la célula animal. La célula animal tiene una membrana celular que puede cambiar de forma, no está rodeada por una estructura que le dé rigidez a la célula, no a la membrana, sino a la célula, ¿verdad? Internamente posee algunos organelos en común con las células vegetales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la célula animal no vamos a encontrar cloroplastos, ¿ok? Ni vamos a encontrar, por ejemplo, peroxisomas. Tampoco vamos a encontrar pared celular. Estas últimas tres estructuras que acabo de mencionar son comunes a las células vegetales, más no a las animales. Sin embargo, en las células animales, por ejemplo, vamos a encontrar flagelos, cosa muy poco frecuente en las células vegetales. Si ustedes observan el dibujo, van a pasearse, si les sugiero que para no perderse, comiencen desde arriba, desde donde dice envoltura nuclear, ¿verdad? Y vayan en el sentido de las agujas del reloj, recorriendo entonces todas las estructuras. Cuando vean la célula vegetal, comparen cuáles son las estructuras que tienen en común. Continuamos entonces con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a presentar algunos casos de células animales. En la parte superior izquierda, células de mejilla. En el centro, un paramecio. A la derecha vamos a ver los organismos que causan la enfermedad del sueño o la malaria. La parte izquierda, en el centro, vamos a ver un protista de vida libre llamado euglena. Este organismo es muy particular porque se comporta como un animal, se desplaza como un animal, sin embargo algunas especies poseen cloroplastos.
y eso les permite hacer fotosíntesis. En el centro justo de la fotografía vamos a ver una amiba. Este organismo produce su membrana se flexiona, es lo suficientemente flexible para producir estructuras a semejanza de dedos con las cuales ella se va desplazando. Estas estructuras se conocen como pseudópodos. Pseudo de casi, ¿verdad? De falso, y podo de dedos, falsos dedos, ¿verdad? Y ella se va desplazando sobre el sustrato acuoso, moviéndose a través de estos pseudópodos y englobando partículas alimenticias o a otros microorganismos que viven en su medio, particularmente bacterias. A la derecha, en el centro, vamos a observar un glóbulo blanco en color amarillo. Esta es una microfotografía con microscopio electrónico y coloreada a través de computadoras con colores falsos. Esa microfotografía está atacando a microorganismos que están, ese glóbulo blanco está atacando a microorganismos que están presentes en la sangre o que pueden estar presentes en la sangre de tipo, por ejemplo, bacteriano. En la microfotografía ustedes pueden ver que también el glóbulo blanco tiene como unas especies de prolongaciones que también son pseudópodos, porque ella trabaja de la misma forma que la amiba. En la parte inferior izquierda vamos a observar un conjunto de microorganismos que dejan un esqueleto de un material llamado sílice que se llaman radiolarios. Estos microorganismos son muy interesantes porque ellos determinan, por ejemplo, ayudan a los geólogos y a los que van a explorar, hacer exploraciones previas a la extracción de petróleo, a determinar la presencia de petróleo en ciertas zonas donde ellos son abundantes. Generalmente se sospecha que hay petróleo en el subsuelo. En el centro vamos a observar un grupo de células, eh, probablemente del hígado, ¿ok? En el centro se pueden ver los núcleos de estas células en color más oscuro, como morado o azul. Y finalmente, en la parte derecha, abajo, vamos a observar dos grupos de células muy interesantes. Por un lado, unas que están ramificadas, ¿verdad? Que son células nerviosas, que son esas dos rayitas de color oscuro que atraviesan a otro grupo de células que corren paralelamente unas con respecto a otras, que son células musculares. Esta es una neurona efectora que manda información a las células musculares para que se contraigan. Entonces aquí tenemos la interacción de dos células. A continuación tenemos la célula vegetal. Y la célula vegetal tiene algunas estructuras muy interesantes que no posee la célula animal. Entre esas estructuras vamos a encontrar lo que se llama la vacuola central, muy particularmente presente en células como las de las hojas de una planta. Y ellas generalmente almacenan agua. Tenemos obviamente los cloroplastos donde se realiza la fotosíntesis, pero no todas las células vegetales tienen cloroplastos. Si por ejemplo vemos las células vegetales de una raíz de una planta, ella no va a tener cloroplastos, y es obvio, porque las raíces no realizan fotosíntesis, porque no reciben luz estando bajo tierra. Vamos a encontrar peroxisomas, pero no vamos a encontrar lisosomas, que son los equivalentes en las células animales. Y vamos a encontrar una estructura rígida formada por celulosa, que es un azúcar, que se llama pared celular. La pared celular es muy importante porque ayuda a mantener la rigidez del vegetal, pero por otra parte evita que la célula estalle producto de el agua. O sea, el agua que va a penetrar a la célula vegetal va a expandir
el contenido de cada célula en contra de la pared celular, pero la pared celular va a ofrecer una resistencia, ¿verdad? Y va a limitar entonces la cantidad de agua que la célula puede absorber. Tenemos también estructuras de comunicación entre diferentes células vegetales que forman un mismo tejido, que son esos pequeños orificios que están ubicados entre las paredes celulares de dos células contiguas que se llaman plasmodesmos. Esas estructuras sirven para comunicar a ambas células y generalmente permiten el intercambio de sustancias entre ambas. Y en un tejido, pues también, en un tejido vegetal, permiten el intercambio de sustancias entre todas esas células vegetales. Muy interesante esta fotografía porque nos va a mostrar ejemplos de células vegetales. En la parte que estoy señalando con el cursor, vamos a tener un grupo de células vegetales y en el interior vamos a tener cloroplastos. Muy probablemente este sería el tejido de una hoja, porque tiene gran cantidad de estas células. Al lado, en la parte derecha, arriba, vamos a observar el corte transversal de una hoja. ¿Ok? Y es muy interesante porque en primer lugar vamos a ver la capa de células superiores que está en contacto directo con la luz solar, ¿verdad? Después vamos a observar lo que se llama el parénquima esponjoso, perdón, el parénquima de empalizada, y luego vamos a observar otro parénquima que es el parénquima esponjoso, que es este que está acá y este que está acá, que tiene espacios. En ese parénquima que está formado, parénquima es el equivalente de una agrupación de células, eh, en ese parénquima están presentes los cloroplastos y vamos a tener grupos de células también especializadas para el transporte de agua y de nutrientes que forman los vasos conductores. Los del xilema, que son los más oscuros, y los del floema, que son los más claritos que rodean a los del xilema, ¿verdad? Y vamos a observar también hacia lo que es la zona inferior de la hoja, unas aberturas, en este caso, estas aberturas que forman lo que se llaman los estomas. En el interior de los estomas, bueno, los estomas realmente son estas dos celulitas que están acá. ¿Ok? Esta cavidad que ustedes observan acá es un espacio que forma la hoja dentro del cual hay unos pelitos, ¿verdad? Y esos pelitos lo que hacen es evitar que a través de los estomas se pierda demasiada agua, por ejemplo, durante periodos en que la célula está perdiendo gran cantidad de agua debido a la alta radiación solar. Este es un mecanismo que tienen muchas plantas para evitar las pérdidas de agua. ¿Ok? Vámonos a la parte inferior, a la derecha, ¿verdad? Y lo que yo quiero que ustedes entiendan acá es básicamente que un conjunto de células vegetales no necesariamente tiene que ser igual. ¿Ok? Aquí yo tengo varios tipos de células vegetales formando un tallo, el tallo de una planta. Esto es un corte transversal del tallo de una planta. Y vamos a ver lo que se llama el xilema secundario. Esto es lo que forma los conocidos anillos de crecimiento que se ven en los troncos cuando son cortados. Esos anillos están formados por células del xilema que transportan agua. Rodeando a esos anillos está el xilema, el floema, ¿ok? Que transporta los nutrientes que se han formado en la fotosíntesis en dirección contraria al transporte del xilema. ¿Ok? Lo que yo quiero que ustedes vean eh, o que entiendan es que un tejido vegetal está formado por múltiples tipos de células. Aquí vamos a ver dos tipos de protistas, ¿verdad? Eh, este se llama, ahorita se me escapa el nombre, Volvox, ¿ok? Esta es una colonia de Volvox
dentro de la cual se encuentran colonias más pequeñas que están en formación. El bulbo está básicamente formado por muchas células individuales que se agrupan formando esas estructuras que forman esas esferas que ustedes ven. Cuando la colonia se va a reproducir, entonces algunas células se guardan en el interior de la colonia principal y después la colonia principal se abre para dejar salir a las colonias más pequeñas, las nuevas colonias que se han formado. ¿Okay? Y aquí tenemos una célula de vida individual, ¿ok? Dentro de la cual, una célula vegetal de vida individual, dentro de la cual se observa el tejido correspondiente o el organelo correspondiente al cloroplasma que hace la fotosíntesis. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de cada una de las estructuras celulares. Apartando lo que dice la diapositiva, que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, vamos a encontrar una estructura muy importante que es el núcleo. El núcleo está formado básicamente por o envuelto, rodeado por una doble membrana. Una doble membrana que está surcada por poros, los llamados poros nucleares. Dentro del núcleo, estamos hablando, recuérdense bien, de eucariotas. Dentro del núcleo se guarda la información genética y se guardan dos tipos de información genética, el ARN y el ADN. En el ADN están las instrucciones para que la célula pueda elaborar proteínas que van a servir para diferentes usos, como vimos en el tema de biomoléculas. Y el ARN es el que va a ayudar a la formación del ARN mensajero y el ARN ribosomal. Generalmente dentro del núcleo también encontramos una porción más oscura que llamamos nucleolo. El nucleolo es simplemente la compactación de ARN. Y lo que rodea al nucleolo, que es mucho más claro, se llama cromatina. Y la cromatina está formada básicamente por ADN y proteínas. Y es lo que estructura los cromosomas. Los cromosomas están formados entonces por cromatina. La función básica del núcleo entonces es servir de reservorio y proteger, guardar el material genético. Esta fotografía es muy interesante porque aquí me va a explicar más en detalle la estructura del núcleo. ¿Ok? Entonces nos vamos a ubicar en la parte superior, en el centro, ¿verdad? Hacia la derecha vamos a ver entonces el núcleo celular, ¿verdad? Rodeado por otra estructura que se llama el retículo endoplasmático rugoso, que es otro organelo. Recuérdense que cuando hablemos de organelos nos estamos refiriendo a estructuras que poseen membrana, ¿verdad? A diferencia de otras que no la poseen. Si ustedes siguen la flechita de color gris hacia abajo, a la derecha estoy hablando, van a ver lo que forma el complejo de proteínas del poro nuclear. El poro nuclear es un orificio que está tachonado o formado por proteínas. Esas proteínas actúan como válvulas que permiten la salida de ciertas sustancias del núcleo. Una de esas sustancias es el ARN mensajero. El ARN mensajero es muy importante para eh, el proceso de traducción de ese material posteriormente a proteínas. En la parte inferior, a la derecha, tenemos lo que se llama la lámina nuclear. La lámina nuclear en forma reticulada, ¿ok? Reviste la superficie interna de la envoltura nuclear. Traducido, para que ustedes lo puedan comprender, así se vería de manera real lo que sería la membrana nuclear, ¿ok? Vista al microscopio. Si ustedes se van ahora a las fotografías que están a la izquierda, en la parte superior, tenemos, en primer lugar, tenemos la superficie de la envoltura nuclear.
Y esta fotografía es muy interesante porque se obtuvo por un proceso conocido como criofractura. La célula que se va a ver al microscopio se somete a una muy baja temperatura y posteriormente con un instrumento de mucha precisión se logra fracturar de manera muy azarosa, se logra fracturar a la célula. En este caso, lo que estamos viendo es la doble capa de la membrana. Si ustedes observan, voy a tratar de verlo con el movimiento del cursor. Si ustedes observan esta línea, esta es la membrana, de las dos membranas que forman la envoltura nuclear, esta es la más externa. Y aquí estaría la más interna. ¿Ok? Y se observan los lugares donde están los poros nucleares. Si ustedes se fijan, están estos pequeños orificios, ¿ok? Que prácticamente tachonan toda la superficie esférica del núcleo, ¿ok? Y que son los que se ven abajo. Abajo ustedes pueden ver entonces las proteínas del complejo del poro nuclear, es decir, las proteínas que forman los poros nucleares. Los poros nucleares entonces son muy importantes porque permiten la salida de sustancias como el ARN mensajero. Aquí tenemos los ribosomas, y los ribosomas son organelos, perdón, no son organelos, son estructuras celulares muy importantes. Para empezar, ellos no tienen membrana, entonces no pueden ser considerados organelos, ¿verdad? Los ribosomas están formados por ARN y proteínas y tienen dos partes que se llaman subunidades, la subunidad grande y la subunidad pequeña. Para cumplir su función, ¿verdad? Que es la transcripción, perdón, la traducción del ARN mensajero que está en el citoplasma o en el retículo endoplasmático rugoso. Para cumplir su función, esas dos partes tienen que unirse, ¿verdad? Sobre el ARN mensajero. Y una vez que se unen, entonces empiezan lo que se llama la lectura del código que está en el ARN mensajero para traducirlo a la expresión útil de ese código, de ese mensaje que está encriptado en el ARN mensajero, que a su vez viene del ADN, y producir proteínas. Las proteínas son la expresión útil del ADN que está en el núcleo. El ADN nunca va a salir del núcleo, ¿verdad? Sino que manda un pedacito de su información, como una página de su información, de todo ese libro enorme que es la biblioteca de los genes, la biblioteca de la información genética. Entonces manda un ARN mensajero con una paginita donde están las instrucciones en forma de ARN mensajero. Los ribosomas se van a unir a ese ARN mensajero y van a producir proteínas. Y esas proteínas entonces son la expresión útil de la información genética. En esta fotografía vamos a observar una porción de lo que se llama el retículo endoplasmático rugoso, que es también un organelo donde se sintetizan proteínas. Y esas estructuras oscuras que ustedes observan son precisamente los ribosomas. Esos ribosomas simplemente están esperando a que lleguen porciones del ARN mensajero que salen del núcleo para empezar el proceso de traducción. Bueno, el sistema endomembranoso regula el tráfico de proteínas y desarrolla funciones metabólicas en el organismo. ¿Ok? Entonces, tenemos como partes del sistema endomembranoso a la envoltura nuclear, al retículo endoplasmático, que puede ser liso o rugoso, al aparato de Golgi, a los lisosomas, a las vacuolas y a la membrana plasmática. Estos componentes pueden ser continuos o conectarse por transferencia de vesículas. ¿Qué significa esto? Que como todos están formados por
membrana y la membrana tiene en común los fosfolípidos, entonces hay cierta fluidez y cierta capacidad, ¿verdad?, de interactuar y de intercambiar trozos de la membrana de diferentes organelos, ¿ok? Sobre todo, ¿ok? Ya no vamos a hablar de la membrana nuclear, pero la membrana, por ejemplo, del retículo endoplasmático, ¿ok?, puede generar pequeñas esferas y esas esferas se comunican, por ejemplo, con el aparato de Golgi. Y esas esferas también que salen del aparato de Golgi, esas vesículas, vamos a llamarlas por su nombre real, vesículas, se pueden eh, conectar con la membrana externa de la célula, ¿okay?, la membrana plasmática, ¿verdad? Y expulsar el contenido, por ejemplo, de ciertas proteínas que han sido formadas dentro de las células. Tenemos entonces el retículo endoplasmático, ¿okay?, que se conoce como la fábrica, ¿verdad? Ocupa más de la mitad del sistema endomembranoso, o sea, prácticamente está extendido por toda la célula. Es la continuación de la envoltura nuclear, es decir, de la membrana nuclear externa, y existen dos tipos, ¿verdad?, que ustedes los pueden ver claramente en la figura, que está en la parte inferior. Uno es el retículo endoplasmático liso, que carece de ribosomas, y otro es el rugoso. El rugoso generalmente está ubicado más cerca del núcleo que el liso, ¿verdad? El liso tiene sus cisternas, es decir, el sistema de cavidades es mucho más estrecho, ¿verdad? Y no posee ribosomas, a diferencia del retículo endoplasmático rugoso. En el rugoso generalmente se sintetizan proteínas y en el liso se sintetiza membrana, se forma membrana. Ambos interactúan formando vesículas que se intercambian entre sí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las vesículas que salen del retículo endoplasmático rugoso pueden pasar al retículo endoplasmático liso, donde aumenta su superficie, la vesícula se hace más grande y esa vesícula puede migrar después a la membrana celular para agrandar la membrana plasmática de esa célula que puede estar en crecimiento en un momento determinado. Aquí tenemos otra vista del retículo endoplasmático liso y rugoso. ¿Ok? Fíjense, el dibujo que está arriba me representa entonces la envoltura nuclear. Si ustedes se fijan, la membrana nuclear externa se prolonga hacia afuera del núcleo, formando el retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Y este a su vez se prolonga formando el retículo endoplasmático liso. En la fotografía que está en la parte inferior, ustedes van a ver hacia la derecha de la fotografía el retículo endoplasmático rugoso. Y se fijan las cisternas, que son esos espacios claros rodeados de ribosomas, son alargados, ¿verdad? Mientras que hacia la izquierda de la fotografía ustedes pueden ver el retículo endoplasmático liso, donde no hay presencia de ribosomas y las cisternas son mucho más pequeñas. Quiero que observen, por ejemplo, que en el diagrama, en el dibujo de arriba, el retículo endoplasmático también puede formar vesículas, ¿verdad? Que son esas pequeñas estructuras esféricas que se conocen también como vesículas de transporte. El retículo endoplasmático liso entonces tiene como función la síntesis de membrana y esteroides, que son un tipo de hormonas. Metaboliza los carbohidratos. Sirve de reserva de calcio, principalmente en lo que se conoce como el retículo sarcoplasmático de las células musculares. El calcio es una sustancia muy importante para la contracción muscular. De hecho, si no hay presencia de calcio, suelen ocurrir calambres. Entonces, cuando hablamos de células musculares,
el retículo endoplasmático va a recibir el nombre de sarcoplasmático. Y muy importante, una de las funciones del retículo endoplasmático liso es la desintoxicación, por ejemplo, de venenos, drogas, alcohol. ¿Okay? ¿Por qué digo esto? Porque aquí es donde se va a producir, en este organelo, es donde se va a producir el metabolismo de ciertas sustancias que ingieren al organismo o que entran al organismo, bien sea, por ejemplo, por la mordedura de ciertos animales, ¿verdad? Y también por el efecto de las drogas, del alcohol, incluso de medicamentos que nosotros podamos consumir. Eh, Esto hace que algunos individuos sean más tolerantes al alcohol que otras personas porque tienen, por ejemplo, mayor capacidad de procesar esa sustancia en sus células hepáticas. En las células del hígado, que son las células hepáticas, es donde ocurre este proceso en preferencia a las demás células. Pero también esto tiene otras consecuencias, ¿verdad? Que es que el abuso de este tipo de sustancias va a producir efectos muy dañinos y tóxicos a la larga para las células del hígado, y finalmente pues la persona, en el caso del alcoholismo, va a terminar padeciendo, por ejemplo, cirrosis hepática. En la cirrosis hepática, el hígado prácticamente se seca y se adquiere la apariencia de un cartón. ¿Ok? Esto lo comento porque, bueno, generalmente a ciertas edades se empieza a consumir el alcohol y, y también drogas, lamentablemente, y las personas no saben que su organismo se comporta como una esponja que se coloca, una esponja seca que se coloca sobre el agua. Esa esponja poquito a poco se va llenando de agua, ¿verdad? Y llega un momento que está tan llena de agua que se hunde, ¿verdad? Porque está completamente llena de agua. Eso es lo que ocurre con el alcoholismo y eso es lo que ocurre con la drogadicción, ¿ok? Con cualquier otro vicio. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ni todas las personas tenemos la misma tolerancia, ¿verdad? Y nuestros órganos tienen un límite de resistencia. Lo mejor es llevar una vida sana, una alimentación sana, este, comer, tomar mucha agua, esto es muy importante, y evitar sustancias tóxicas y dañinas para que cuando el organismo se vea en la necesidad de desintoxicarse, por ejemplo, porque nos tienen que administrar un medicamento, ¿verdad? Porque tenemos que tomar con cierta frecuencia alguna sustancia, ¿verdad? Para aliviar una enfermedad. Entonces, nuestro organismo tenga la capacidad de reaccionar adecuadamente frente a esa situación. En el caso del retículo endoplasmático rugoso, él posee ribosomas unidos a su superficie, produce proteínas y membranas, las cuales son distribuidas por la célula a través de vesículas, como lo dije anteriormente. Y actúa como fábrica también de membranas de la célula junto con el retículo endoplasmático liso. Pero su principal función es producir proteínas. En el caso del aparato de Golgi, que es otro organelo muy importante, ¿verdad? Él consiste en unos sacos membranosos apiñados unos sobre otros. Como ustedes pueden ver en el dibujo de la parte inferior derecha, esos sacos se llaman cisternas. La función básica de él es modificar la, eh, el contenido de las vesículas procedentes del retículo endoplasmático, bien sea liso o rugoso. Fabrica algunos tipos de macromoléculas, ¿okay? Y ordena y empaqueta materiales dentro de las vesículas. Se dice también que modifica las sustancias que han sido formadas en el retículo endoplasmático. Entonces, la información
o mejor dicho, el contenido llega empaquetado en una pequeña vesícula que llega a la parte cis, es decir, a la parte de entrada del aparato de Golgi, ¿verdad? Y va pasando a través de las cisternas, se van produciendo modificaciones en el lumen de las cisternas. El lumen es el espacio interno de las cisternas, ¿verdad? Y cuando llega a la porción trans del aparato de Golgi, entonces ya el contenido está totalmente modificado y listo para su exportación a otras partes de la célula donde es necesario o a otras células. Entonces tiene que, esa vesícula de transporte tiene que salir a hacer contacto con la membrana plasmática, ¿verdad? Y libera el contenido. Muchas veces no se produce la liberación de la sustancia directamente, sino que salen las vesículas de la membrana y van a otros lugares de las células, a otros lugares en otros tejidos. ¿Okay? Eh, es muy importante entonces que se tome en cuenta la función tan importante que tiene el aparato de Golgi. Aquí tenemos una visión un poquito más esquemática, ¿verdad? De lo que es la región cis y la región trans. La región cis es el lugar de resección, ¿verdad? De las vesículas que vienen del retículo endoplasmático. Y la región trans es la región de envío, ¿ok? De los productos que han sido modificados, que han sido transformados, ¿verdad? En el aparato de Golgi a otras partes de la célula o a otras células. En la foto de la derecha, que es una microfotografía electrónica, ustedes pueden apreciar cómo es realmente el retículo endoplasmático visto al microscopio electrónico. Aquí tenemos otro tipo de organelos que son los lisosomas. Y los lisosomas son sumamente importantes porque van a contener, eh, son esferas, son vesículas que contienen enzimas hidrolíticas. Las enzimas hidrolíticas sirven para destruir generalmente proteínas, grasas, polisacáridos y ácidos nucleicos. Pueden ser de la misma célula cuando esta célula se autodestruye, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la célula no ha recibido oxígeno, entonces empieza un proceso de autodestrucción de las células de un tejido determinado, pero puede ser, por ejemplo, en el momentos posteriores a la muerte de un individuo, un animal, un ser humano, los lisosomas suelen empezar a romperse y entonces liberan todas estas enzimas proteolíticas al citoplasma y estas enzimas empiezan entonces el proceso de descomposición de las células, ¿verdad? Ese proceso obviamente tarda un tiempo, ¿verdad? Pero es el que origina entonces que todo el material del que está hecho el organismo se descomponga, ¿verdad? Y posteriormente sirva de alimento para bacterias, ¿ok? Y otros organismos, ¿verdad? Y finalmente todos los componentes de ese organismo se integren nuevamente al ecosistema, ¿ok? Al sustrato, al suelo, etc. Eh, los lisosomas también se suelen unir a vesículas digestivas. Esas vesículas son un poco más grandes y generalmente contienen cuerpos extraños o bacterias, incluso virus, que la célula ha logrado atrapar a través de pseudópodos, de prolongaciones como los que vimos anteriormente en el caso de las amibas y de los glóbulos blancos. Entonces se forma la vesícula digestiva, pero la vesícula digestiva por sí sola simplemente aísla el contenido dentro de la célula. Necesita unirse a los lisosomas para que los lisosomas entonces viertan las enzimas proteolíticas, las enzimas hidrolíticas para destruir ese cuerpo extraño. Y así la célula logra obtener nutrientes, pero al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de los glóbulos blancos, logra destruir cuerpos extraños, logra destruir bacterias y logra destruir virus, por ejemplo. Es lo que nosotros conocemos
Estas células son los glóbulos blancos que forman parte del sistema inmunitario del organismo, de nuestro sistema de defensa. En esta diapositiva se puede observar en la parte izquierda de la foto de la diapositiva se puede observar cómo se forma un lisosoma a partir del aparato de Golgi. El contenido, es decir, las enzimas hidrolíticas que están dentro del lisosoma, se han formado previamente en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Okay? En la figura que está en la parte inferior derecha, van a observar cómo se incorpora a través de una vacuola alimenticia en la parte izquierda de la fotografía abajo, se incorpora una sustancia extraña. Esa sustancia puede ser un virus, bueno, ese cuerpo puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser una sustancia, un trozo de material orgánico que esté en el medio externo, se incorpora en forma de una vacuola y tiene que ser así porque no puede entrar directamente en contacto con el citoplasma celular, pues causaría un desequilibrio químico al medio interno celular. Entonces entra aislado. Luego se le une un lisosoma. Ese lisosoma, al unirse, va a verter sus vacuolas, sus enzimas hidrolíticas, las va a verter dentro de la vacuola alimenticia y posteriormente se va a producir la digestión, ¿verdad? La célula entonces obtendrá las sustancias nutritivas que necesite y lo demás se expulsa de la misma manera que entró, ¿ok? O sea, pero como a la inversa, se expulsa el contenido hacia el medio externo celular. En este caso, vamos a ver cómo se elimina un organelo que ya está en desuso. Y en este caso es una mitocondria. ¿Okay? Entonces se forma una vacuola digestiva que contiene el organelo dañado, si ustedes ven en la fotografía de arriba, ¿verdad? Y en este caso, eh, esa vacuola digestiva se ha unido a un lisosoma, ¿ok? Ahí dice peroxisoma, pero realmente no es un peroxisoma porque los peroxisomas forman parte de las células vegetales. Entonces se une el lisosoma, ustedes lo ven en la fotografía de abajo, se une el lisosoma a la vacuola digestiva, se destruye la mitocondria, ¿verdad? Y se produce la absorción por parte del citoplasma celular de las sustancias útiles, ¿verdad? De las biomoléculas útiles que pueden utilizarse nuevamente y los demás productos son expulsados hacia el medio externo celular. Aquí tenemos entonces otro tipo de organelos que son las vacuolas, ¿verdad? Y las vacuolas son compartimientos que tienen diferentes usos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en las células animales la presencia de vacuolas. En el caso, por ejemplo, de los paramecios hay una vacuola que se llama vacuola contráctil o pulsátil. Ella se llena o se vacía de agua para mantener el equilibrio osmótico porque estas células se mueven en medios acuosos que pueden variar su concentración. Entonces, para evitar estallar o para evitar deshidratarse, según la molaridad, la osmolaridad del medio, acuérdense de transporte celular, eso lo vimos en un tema anterior, entonces estas vacuolas se llenan o se vacían de agua. ¿Okay? Y tenemos el caso de las células vegetales, donde voy a tener lo que se llama la vacuola central, y la vacuola central básicamente se llena de agua. También puede contener algunas otras sustancias, pero básicamente ella se llena de agua. Cuando la planta necesita o cuando la planta tiene agua a disposición en la tierra, en el medio donde vive, entonces esa agua va a llenar la vacuola y la planta adquiere la condición de turgente. Y entonces ustedes ven que la planta está derechita
que las hojas están eh, muy, muy tersas, eh, se ven frescas. Pero el vegetal pierde agua, es porque la vacuola está perdiendo agua. ¿Ok? Su almacenamiento, su tanquecito de almacenamiento de agua se está perdiendo, está perdiendo su contenido. Entonces la célula eh, empieza a deshidratarse y la apariencia del vegetal es un vegetal marchito, un vegetal deshidratado. ¿Ok? Todo esto entonces básicamente depende de la vacuola central, que es muy característica de las células vegetales. Bueno, aquí está lo que les decía, ¿verdad? En el caso de las células vegetales, ustedes ven cómo la célula está turgente, ¿verdad? Y ven la plantita de abajo, cómo está derechita, cómo está con una apariencia muy fresca, muy lozana, pero ven en la planta de la derecha, si las células pierden agua, la apariencia que ella adquiere. ¿Ok? Eh, y como dije antes, que se ve al principio de esta diapositiva, las vacuolas alimenticias se forman por fagocitosis, o sea, en el caso de las células animales, las vacuolas también pueden ser de carácter alimenticio, es decir, las que permiten incorporar sustancias traídas desde el medio externo. Bueno, aquí tenemos en el esquema inicial de la célula vegetal lo que sería entonces la vacuola central. Simplemente para que ustedes estén ubicados, ¿verdad? Y el gran tamaño, el gran espacio que ocupa esa vacuola central, particularmente las células de las hojas, ¿verdad? Porque las células de las hojas necesitan mucha agua, primero para realizar la fotosíntesis y segundo para mantenerse frescas, porque son las que están en contacto con la luz solar. Entonces, para evitar sobrecalentarse necesitan grandes cantidades de agua y transpirar grandes cantidades de agua para que se lleve el calor excesivo y a su vez tienen que tener un depósito de agua que se esté llenando constantemente con agua proveniente del sustrato donde está creciendo la planta. Eh, bueno, aquí podemos echar un vistazo entonces a lo que es el sistema endomembranoso. Es un sistema complejo y dinámico. Dinámico porque hay intercambio de materiales entre los diferentes componentes. Los componentes de cada estructura pueden interactuar a través de la formación de vesículas. Todas las estructuras tienen en común la bicapa de fosfolípidos y difieren en las proteínas integrales que contienen en esa bicapa. ¿Ok? Porque al ser diferentes esas estructuras, esas proteínas les confieren funciones diferentes. Y todo el sistema endomembranoso se origina a partir de la envoltura nuclear y se expande por todas las células. Aquí tenemos una animación interesante para que ustedes vean entonces cómo interactúa todo el sistema endomembranoso. En esta diapositiva ustedes pueden ver entonces cómo, de dónde se origina, como vimos en diapositivas anteriores, ¿verdad? Cómo interactúa, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso o rugoso con el aparato de Golgi desde la región cis, ¿verdad? Por donde entran las vesículas de transporte hasta la región trans, donde se van a producir las vesículas transportadoras con los materiales totalmente elaborados. Y finalmente la salida de las sustancias desde la membrana plasmática hacia el exterior de la célula. Vamos a ver ahora otro conjunto de estructuras que no son eh, organelos porque no poseen membranas, pero tienen funciones sumamente importantes. ¿Ok? Y vamos a hablar entonces del citoesqueleto
De sus funciones, vamos a hablar de los microtúbulos, túbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. En esta diapositiva, entonces, vamos a hablar de la función básica del citoesqueleto. Es una estructura dinámica que mantiene la forma de la célula. La célula no es una membrana que rodea un citoplasma gelatinoso solamente. Dentro de ella hay todo un andamiaje, ¿verdad? Un andamio, como esos andamios que colocan, por ejemplo, para formarlos, para irlos rellenando con ladrillos, para formar un edificio, por ejemplo, o para reparar un edificio, esos andamios externos, ¿verdad? Le ayuda a mantener su forma, ¿verdad? Facilita la movilidad, ¿verdad? Usando estructuras como cilios y los flagelos, y desempeña un papel muy importante en el tráfico celular, ¿verdad? Por ejemplo, en el movimiento de las vesículas entre los organelos. No vayan a pensar que simplemente las vesículas flotan en el citoplasma y es como que si fuera un juego de ping-pong entre dos organelos. No, esas vesículas son transportadas a través de este citoesqueleto. Y sería muy interesante que ustedes observaran el video que está señalado con el enlace en la parte inferior de esta diapositiva. Todo forma un gran andamiaje y hay una etapa o hay una función muy importante del citoesqueleto que es durante la división celular, bien sea la mitosis o la meiosis, como veremos en temas posteriores. Aquí tenemos entonces los microtúbulos y los microfilamentos. Eh, los microtúbulos suelen ser mucho más gruesos y los microfilamentos más delgados. Y están formados por proteínas. Esto es importante, esto es lo primero que ustedes deben saber. Están formados por proteínas. Esas proteínas son formadas en el retículo endoplasmático rugoso a través de los ribosomas. Pero también pueden ser formados, esas proteínas pueden ser formadas en el citoplasma también por los ribosomas, porque hay ribosomas libres flotando en el retículo, en el citoplasma celular. Entonces, los microtúbulos son tubos huecos. Las paredes están constituidas por 13 columnas de una proteína que se llama tubulina. Su diámetro es de 25 nanómetros, ¿ok? Y el diámetro del microtúbulo y la luz, que es decir, el espacio interno de ese microtúbulo, tiene unos 15 nanómetros, ¿verdad? Su unidad proteica que lo forma es la tubulina, como ya dije anteriormente, y sus funciones principales son el mantenimiento de la forma celular, la motilidad, es decir, la movilidad que realiza la célula a través de cilios y flagelos, principalmente las células animales, que son las que se desplazan. Los movimientos de los cromosomas durante la división celular son guiados por los microtúbulos. Es importante que sepamos que estas proteínas son contráctiles, es decir, los tubos no son rígidos, sino que las proteínas tienen la capacidad, estas proteínas tienen cierta elasticidad y ayudan a los movimientos de los orgánulos o de los organelos. En la fotografía superior derecha, ustedes pueden ver un grupo de células y pueden ver unas rayitas de color verde. Esas rayitas de color verde han sido, o sea, son los microtúbulos de esas células que han sido teñidas con un colorante especial y expuestas a una luz fluorescente para que resalten viéndolas al microscopio electrónico. Aquí tenemos como una vesícula, ¿verdad? Se va moviendo sobre un microtúbulo sostenida por una proteína que requiere para su movimiento ATP. Entonces se va moviendo, ¿verdad? Va tomando el ATP, obteniendo la energía y entonces va moviendo como esas
pequeñas paticas que tiene sobre el microtúbulo. Es muy interesante que ustedes lo observen en el video. Aquí tenemos la misma vesícula, ¿verdad? Vista al microscopio electrónico, sostenida por esas proteínas que la transportan sobre el microtúbulo. En la fotografía de la parte inferior, ven a la derecha, ven una animación o parte de una animación de una fotografía, de un video que les coloqué en esta presentación. Y pueden ver entonces cómo se va desplazando la vesícula que viene, por ejemplo, del retículo endoplasmático y se dirige al aparato de Golgi. Tenemos otras estructuras que son los centríolos, y los centríolos también están formados por agrupaciones de microtúbulos. Realmente los centríolos son los lugares desde donde se forman los microtúbulos durante la división celular. Son bien importantes en el proceso de división celular, bien sea por mitosis o por meiosis. En las células vegetales no hay estos centríolos. Los movimientos de los flagelos, por ejemplo en el caso de los espermatozoides, son debidos a la presencia de los microtúbulos en las colas de los espermatozoides, ¿okay? O en las células que tienen flagelos. Flagelo es como, se mueve como un látigo, ¿verdad? Como cuando uno golpea una cuerda contra el aire, es más o menos ese es el movimiento. Y ese movimiento lo que hace es impulsar la cabeza del espermatozoide en este caso hacia adelante. Aquí tenemos cómo se organiza un flagelo internamente. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, vamos a ver el esquema que está en la parte derecha de la fotografía, un corte transversal de una sección del flagelo, de un espermatozoide, por ejemplo, o de una célula flagelada cualquiera, donde van a ver un conjunto, la membrana plasmática primero, ¿verdad? Van a ver unos microtúbulos que ocupan una región central y unos microtúbulos que ocupan una región externa, formando como un anillo, ¿verdad? Y entre ellos van a ver otras proteínas que se llaman dineína. Entonces, la interacción entre los brazos de dineína y el microtúbulo, ¿ok? Que tienen al lado, esa interacción va a producir el movimiento en forma de látigo del flagelo. Aquí tienen para que entiendan un poquito mejor cómo ocurre el proceso. Se desplaza entonces, los brazos de dineína permiten el desplazamiento lateral de los microtúbulos, de los grupos de microtúbulos unos contra otros. Esos grupos son llamados dobletes, porque son dos microtúbulos unidos, ¿verdad? Y ese movimiento entonces, como si te frotara los dedos hacia arriba y hacia abajo, los dedos, por ejemplo, si colocas los dos dedos índices de cada mano y los frotas uno contra el otro en dirección contraria, es más o menos como ocurre el movimiento de, de los brazos, de los dobletes de microtúbulos ayudados por los brazos de dineína. Aquí tenemos cómo es el movimiento en forma de latigazo, ¿verdad? Al moverse los dobletes ayudados por la dineína. Otro movimiento también en forma de látigo son los cilios, ¿verdad? Que también están formados por estos microtúbulos. Los cilios generalmente están en mayor cantidad, rodean muchas veces a la célula en toda su extensión y son muy comunes, por ejemplo, en las células del tracto respiratorio, ¿verdad? Cuando una persona fuma, generalmente va destruyendo esos cilios, ¿verdad? Se va acumulando flema, se van acumulando sustancias, ¿verdad? Sobre todo en los bronquios,
que es donde abundan estas células, que son las que ayudan a deshacerse de sustancias y cuerpos extraños que pueden ingresar a través de las vías respiratorias. Bueno, tenemos los microfilamentos, ¿ok? Son dos hebras entrelazadas de actina, es otra proteína, la actina, cada una formada por un polímero de subunidades de actina. La actina, como ustedes pueden ver en la fotografía, son pequeñas proteínas esféricas y van a formar entonces agrupamientos, ¿verdad? Como cuerdas, que son los filamentos de actina. Son aproximadamente de 7 nanómetros, ¿verdad? Y mantienen la forma de la célula, le dan soporte, es el andamio del que yo les hablaba, ¿verdad? Ayudan con los cambios de la forma de las células, aquellas células que tengan que cambiar de forma, sobre todo cuando van a formar pseudópodos, son muy importantes en la contracción muscular, por eso son muy abundantes. La actina es muy abundante en los músculos, eh, actúan en la corriente citoplasmática, es decir, el citoplasma tiene un cierto movimiento y ese movimiento es activado por la actina, ¿verdad? También, como les dije antes, la motilidad celular en los pseudópodos y son muy importantes en la división celular, formando lo que se llama el surco de segmentación que va a dar origen a dos nuevas células. Aquí tenemos microfilamentos presentes en las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales, como ustedes saben, son estructuras muy importantes en el intestino delgado y son los que nos permiten adquirir los nutrientes de los alimentos. ¿Okay? Entonces ustedes pueden ver el andamiaje de las vellosidades intestinales y cómo el citoesqueleto es muy importante para este tipo de células. Aquí tenemos la contracción de una célula muscular, ¿verdad? Cómo los filamentos de actina se entrelazan con los filamentos de miosina y eso va a permitir que unos filamentos se desplacen contra otros. Si ustedes colocan sus dedos entrelazados, pueden darse más o menos y abren y desplazan unos dedos contra otros, ¿verdad? De cada mano, es más o menos como ocurre la contracción muscular. Cuando tienen las dos manos completamente una sobre a través de la otra, entrelazada con los dedos de la otra, sería el músculo, la célula muscular contraída. Y en sentido contrario sería la célula muscular relajada. Entonces, el movimiento de los filamentos de actina y los filamentos de miosina, que es otra proteína, va a permitir entonces que se produzca la contracción muscular. Aquí tenemos los movimientos ameboides, ¿verdad? Que son permitidos precisamente por estos filamentos de actina. Los movimientos ameboides son los que forman los pseudópodos, esos deditos falsos de los que yo les hablaba anteriormente. Entonces, fíjense cómo se orientan los microfilamentos y cómo se orienta el citoplasma celular para formar esos pseudópodos. Y aquí tenemos el movimiento de la corriente citoplasmática, ¿verdad? Esa corriente que debe estar dentro de las células. Los filamentos intermedios están formados por proteínas fibrosas súper enrolladas formando cables gruesos. Tienen entre 8 y 12 nanómetros. Están formados por proteínas familias de la queratina, ¿ok? Y mantienen la forma celular. Dan soporte, ayudan a evitar las tensiones o a soportarlas, mejor dicho, y es el anclaje del núcleo y otros organelos. Se forma lo que se llama la lámina nuclear. Bueno, aquí tenemos una revisión nuevamente de lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Y ahora tienes una visión más amplia de lo que es una célula. Te puedes ayudar con el contenido de la presentación que publiqué anteriormente, ¿verdad? Para que tengas una idea más clara de lo que es una célula, las estructuras que la forman y sus funciones.
Nos vemos en una próxima ocasión.